Siéntese con calma, cierre los ojos si quiere, y déjese llevar por esta voz. Hoy le contaré una historia que comienza en Madrid, en una ciudad donde las luces de las oficinas nunca se apagan, y donde una mujer camina en silencio por pasillos que nadie mira. Es una historia de constancia, de inteligencia callada, y de un viaje sorprendente de alguien que parecía invisible. Esta es la historia de Mercedes Ortega. Y todo empezó una fría mañana de invierno. El sistema falló frente a todos. El millonario entró en pánico. Pero fue una limpiadora quien cambió el destino de la empresa más poderosa de Madrid. Era una mañana gris de invierno en Madrid. El cielo sobre Carabanchel aún no se había aclarado del todo cuando Mercedes Ortega cerró la puerta de su modesto piso y bajó las escaleras con paso tranquilo. Llevaba su abrigo azul marino muy usado y una bufanda tejida por su hijo Pablo. A sus 52 años, Mercedes se había convertido en una figura invisible de la ciudad, no porque fuera insignificante, sino porque hacía tanto tiempo que nadie la miraba a los ojos que incluso ella comenzaba a dudar si aún existía para el mundo. Cada mañana salía, antes del amanecer, caminaba las mismas calles, pasaba frente a los mismos portales y saludaba con el mismo gesto al panadero del barrio, quien apenas levantaba la vista de su caja registradora. Mercedes no esperaba respuestas. Se conformaba con mantenerse en movimiento. Antes de entrar a trabajar, siempre hacía una parada ritual en un pequeño kiosco junto al intercambiador de Plaza Castilla. Allí, un hombre de mediana edad le servía un café con leche por €1, sin azúcar en un vaso de cartón. Mercedes se sentaba en una banqueta de hierro oxidado, desde donde podía ver el ir y venir de oficinistas con trajes grises y portátiles brillantes. A veces se preguntaba si alguno de ellos la notaba. Alguna vez, pero la respuesta siempre era la misma. No, ella no existía en ese mundo. El viaje en cercanías hasta Azca era corto, pero lleno de caras dormidas y silencios largos. Mercedes bajaba en la estación de Nuevos Ministerios y caminaba hasta la entrada trasera de la torre Innovatec Iberia, donde la esperaba el control de seguridad. «Buenos días, señora Ortega», decía el guardia de siempre, un hombre calvo y amable llamado Julián. «Buenos días», Julián responde a ella con una sonrisa sincera. «¿Cómo va su nieta? ¿Sigue con los dientes de leche cayéndose de a poco?», responde el guardia con una risa breve. El ascensor de servicio era estrecho óleo a detergente y hacía un chirrido cada vez que alcanzaba el piso 27, donde comenzaba su jornada. Allí los pasillos eran amplios, silenciosos y llenos de luces blancas que nunca parpadeaban. Su carrito de limpieza tenía ruedas viejas que rechinaban a cada metro. Ella lo empujaba con ritmo constante, sin perturbar el orden que tanto cuidaban los ejecutivos. Sabía dónde estaban las cámaras, donde no debía detenerse, donde podía tomarse un respiro. Mercedes no solo limpiaba, observaba. Mientras frotaba escritorios, miraba pantallas encendidas abandonadas por ingenieros que habían salido a tomar café. Escuchaba conversaciones que otros pensaban que no valía la pena bajar la voz. Veía códigos que reconocía vagamente de sus estudios nocturnos con Pablo. Durante 5 años después de terminar su turno en Innovatec, Mercedes regresaba a su casa en Carabanchel, preparaba la cena para su hijo y luego encendía una laptop antigua que habían rescatado de un contenedor. Pablo era un niño curioso que quería ser ingeniero informático y juntos habían aprendido desde cero. Primero lo básico, después HTML, luego algo de Python. Ella avanzaba lento pero con constancia. Mercedes encontraba en el lenguaje de programación algo parecido a la justicia. Allí no importaba el apellido, ni el aspecto, ni el uniforme. Solo importaban las líneas bien escritas y las ideas claras. Esa mañana, mientras fregaba el suelo frente a la sala de servidores, algo llamó su atención. Una terminal había quedado encendida y mostraba una línea de código que no debería estar allí. Mercedes frunció el ceño, se acercó disimuladamente y la observó unos segundos. Era un patrón que ella conocía, algo que había visto en foros de seguridad informática en noches de insomnio. Pero antes de poder analizar más, sintió unos pasos a sus espaldas. «Señora, esta zona es restringida», dijo una voz fría. Mercedes se giró lentamente y se encontró con un joven técnico con gafas gruesas que la miraba como si fuera una intrusa. «Disculpe, solo estaba limpiando», respondió bajando la mirada. El técnico hizo un gesto de desdén y cerró la terminal de golpe. Mercedes volvió a su carrito con el corazón acelerado. No era la primera vez que veía errores en las máquinas, pero esa línea de código no era un error, era una advertencia. Mientras continuaba con su trabajo, la mente de Mercedes volaba. ¿Quién había dejado abierto ese acceso?
porque esa función estaba activa justo hoy. Sabía que esa tarde se celebraría una presentación importante. Había oído a los ejecutivos hablar de inversionistas de Japón y Alemania, de cámaras de televisión y de una nueva tecnología revolucionaria llamada Halcón Ibérico. El CEO Javier Gutiérrez lo apostaba todo a ese evento. Y si algo salía mal, Mercedes miró su reloj, eran las 8:15. Faltaban menos de 3 horas para que comenzara todo. Terminó su tarea en silencio, fingió no haber visto nada, pero en su pecho ya se había encendido una llama. Aquella línea de código no debería estar allí. Y por primera vez en mucho tiempo Mercedes sintió que ella sí debía estar allí, justo en ese lugar, en ese momento, porque lo que vio esa mañana era la clave de algo mucho más grande, y aunque nadie la viera, ella lo estaba viendo todo. El edificio de Innovatec Iberia parecía una colmena de abejas agitadas. Desde muy temprano, los pasillos estaban llenos de técnicos que corrían de un lado a otro con tabletas en mano, asistentes, con auriculares, comunicándose entre ellos, decoradores, ultimando detalles de decoración y personal de protocolo, organizando cada asiento y cada cámara. Era el gran día. El Halcón Ibérico, el sistema de seguridad más avanzado jamás creado por la empresa, sería presentado al mundo. Se esperaba la presencia de inversores de Alemania, Japón y Estados Unidos. Los medios nacionales ya habían instalado sus equipos y las pantallas en el vestíbulo principal transmitían una cuenta regresiva elegante y moderna. Todo era brillo, eficacia y orgullo. En medio de ese frenético espectáculo de tecnología y poder, Mercedes Ortega empujaba su carrito de limpieza como cada mañana. Con sus guantes de látex, su uniforme gris claro y su cabello recogido con una pinza de plástico, parecía ajena a todo, pero en su interior hervía una inquietud que no la dejaba en paz desde el día anterior. Aquella línea de código que había visto no era un error cualquiera. Ella lo sabía. Había aprendido lo suficiente en sus largas noches de estudio junto a su hijo Pablo como para reconocer una instrucción oculta. Era una línea que permitía acceso remoto sin autenticación, y eso en un sistema que se preparaba para ser presentado en cadena internacional. Era una bomba de tiempo. Nadie lo sabía, nadie lo veía, o peor aún, alguien lo sabía y lo había puesto allí a propósito. Mientras pasaba la mopa por el suelo del piso 27, Mercedes observaba con el rabillo del ojo a los ingenieros que corrían ajustando cables, revisando conexiones y haciendo pruebas de último minuto. El joven técnico de gafas gruesas que la había apartado el día anterior pasaba deprisa hablando por teléfono. No la miro. Como si ella no existiera, como si fuera un mueble más. Eso le confirmó una verdad dolorosa pero necesaria. Nadie esperaba que alguien como ella supiera leer código. Nadie sospecharía que una limpiadora pudiera detectar una falla que ni los jefes de equipo habían notado. A las 8:20 de la mañana, Mercedes decidió que no podía quedarse callada. Hablaría. No sabía cómo ni a quién, pero no permitiría que el silencio la convirtiera en cómplice de una posible catástrofe. Subió al ascensor de servicio y presionó el botón del piso 30, donde estaba la oficina del CEO Javier Gutiérrez. Nunca antes había estado allí. Sus manos temblaban levemente. En el vestíbulo elegante de paredes revestidas en madera clara y suelo alfombrado, una recepcionista joven la observó con frialdad. «Buenos días, necesito hablar con el señor Gutiérrez», dijo Mercedes con voz firme. «Tiene cita», respondió la joven sin levantar la vista. «No, pero es urgente. Es sobre la seguridad del Halcón Ibérico». La recepcionista la miró ahora sí con escepticismo. «¿Usted quién es?» Mercedes respiró profundo. «Soy Mercedes Ortega, trabajo aquí desde hace 5 años, limpio oficinas, salas de reuniones, pasillos, pero también estudio. Y ayer vi una línea de código en una terminal del servidor que no debería estar allí. Por favor, no me deje ir sin hablar con alguien. No quiero dinero, solo que me escuchen». La joven dudó unos segundos. Luego levantó el teléfono y marcó una extensión. Habló en voz baja. Pasaron 3 minutos que a Mercedes le parecieron una eternidad. Entonces una mujer alta de cabello recogido entró por una puerta lateral. Era Teresa Navarro, directora de seguridad de la empresa. «Acompáñeme», dijo sin sonreír. La condujo a una pequeña sala de reuniones con una mesa de cristal y 2 sillas ergonómicas. «Cuente», dijo Teresa sin rodeos. Mercedes sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno doblado donde apuntaba códigos y conceptos desde hacía años. Ayer por la tarde, mientras limpiaba cerca de la sala de servidores,
Vi una terminal encendida. Mostraba una línea de código que reconocí de mis estudios. Es un script que permite acceso remoto sin claves. En términos simples es una puerta trasera. Si alguien la usa desde afuera, puede controlar partes del sistema sin dejar rastro. Teresa frunció el seno. ¿Cómo sabe usted eso? Porque estudio con mi hijo por las noches. Él quiere ser ingeniero y yo lo acompaño. Leo manuales, practico con simuladores. No soy experta, pero reconozco patrones, y ese es uno peligroso. Teresa guardó silencio. Miro el cuaderno luego a Mercedes. Esto es una acusación grave. Lo sé, y no tengo pruebas, solo mi palabra, y lo que vi. Pero si estoy equivocada, nada pasa. Si tengo razón, pueden estar a punto de sufrir un ataque interno justo en medio de la presentación. Teresa asintió lentamente. Gracias, señora Ortega. Revisaremos el sistema de inmediato. Mercedes se levantó sin saber si la habían creído. Salió del piso 30 con el corazón, latiendo rápido, pero por primera vez en su vida profesional no se sentía invisible. Había hablado. Había dado un paso. El resto ya no dependía de ella. Horas después, mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, escucho una conversación entre dos técnicos. La red está inestable, dijo uno. Tal vez sea solo sobrecarga, respondió el otro. Pero Mercedes supo en ese instante que su intuición no se había equivocado. Algo estaba ocurriendo dentro del sistema, algo que solo ella había tenido el coraje de señalar. Y aunque el mundo siguiera sin verla esa mañana, Mercedes ya no era solo la mujer de la limpieza. Era la única que estaba mirando donde nadie más miraba. Las manecillas del reloj avanzaban con rapidez implacable. Faltaban menos de 40 minutos para el inicio de la presentación. En la sala de conferencias del piso 40 ya estaban los técnicos ultimando detalles. Las luces LED iluminaban cada ángulo del escenario y el logo de Innovatec Iberia brillaba en una pantalla gigante. Los periodistas afinaban sus micrófonos, los cámaras probaban ángulos y el equipo de protocolo revisaba por última vez la lista de invitados. Javier Gutiérrez caminaba por los pasillos con una sonrisa ensayada, saludando a inversores con palmadas firmes, ocultando la tensión que le apretaba el pecho. No sabía por qué, pero algo no terminaba de encajar. Una incomodidad que no se explicaba. Mientras tanto, en la sala de seguridad del piso 28, Teresa Navarro miraba la pantalla del servidor principal con el seno fruncido. Había ordenado una inspección urgente tras la conversación con Mercedes. Lo que encontraron fue alarmante. Una instrucción oculta, disfrazada de proceso interno, permitía abrir una conexión externa justo a la hora de la presentación. El código estaba allí, activo, silencioso, como un depredador agazapado. Teresa sintió un frío recorrerle la espalda. Mercedes tenía razón. Llamó de inmediato a Javier Gutiérrez, y en menos de 3 minutos, ambos estaban reunidos frente al terminal. Javier no podía creerlo. Alguien desde dentro había insertado esa línea. Alguien con acceso. Alguien en quien confiaban. Javier no dudó más. Aceptó la sugerencia de Teresa. Necesitaban a alguien con mente limpia y rápida para ayudar en la contención del sistema. Teresa hizo una llamada corta, y 5 minutos después, Mercedes Ortega entraba por primera vez a la sala de seguridad. Vestía aún su uniforme de limpieza, pero su rostro mostraba la determinación de quien sabe que su momento ha llegado. «Buenos días», dijo con voz clara. «Indíquenme que necesito revisar». Javier la miró por un instante con escepticismo, pero ya no era tiempo de prejuicios. Teresa le señaló el monitor. Mercedes se sentó sin vacilar. Analizó los módulos uno por uno. Descubrió que el punto de entrada estaba conectado a un subservidor usado para pruebas antiguas. Era una trampa sutil, escondida tras líneas repetitivas. Con rapidez, creó un entorno de prueba virtual, redirigió el tráfico de red y bloqueó el acceso externo sin interrumpir el sistema central. Luego eliminó la ruta de regreso y creó un registro falso para que cualquier intento de nueva conexión quedara atrapado. Lo hizo en menos de 15 minutos, en silencio, bajo la mirada atenta de 2 de las personas más poderosas de la empresa. Cuando terminó se levantó y dijo: «La red está segura, pero recomiendo reiniciar el módulo antes de la presentación para limpiar restos temporales». Javier Gutiérrez no dijo nada, solo asintió con un gesto seco y salió a toda prisa. La presentación comenzaría en exactamente 12 minutos. Teresa se quedó mirando a Mercedes. «No sé si usted es un ángel de la guarda o una genia oculta, señora Ortega,
pero hoy nos ha salvado. Mercedes sonrió levemente. Solo hice lo que debía. Salió de la sala sin esperar aplausos. Bajó al piso 27 y recogió su carrito. Tenía que terminar de limpiar los vanos de los invitados. Arriba, en el escenario, Javier comenzó su discurso con voz firme y carismática. Habló de innovación, de seguridad, de confianza. El halcón ibérico se activó en vivo, ante las cámaras, y funcionó a la perfección. Nadie supo nunca lo cerca que habían estado del desastre. Nadie salvo 3 personas, Javier, Teresa y Mercedes. Cuando todo terminó, Javier regresó a su oficina. Se quedó un momento en silencio. Luego llamó a su asistente. Quiero un informe completo sobre Mercedes Ortega, su historial, su formación, todo, y preparen una carta de ascenso. Hoy ha demostrado más que muchos con 3 títulos universitarios. Mientras tanto, Mercedes se encontraba en el pequeño comedor del personal. Se sentó frente a una bandeja con un bocadillo de tortilla y un café con leche que había traído de casa. Pablo le escribió un mensaje corto. «Mamá, te espero con tortilla esta noche». Ella lo leyó y sonrió. Había hecho lo correcto, y eso era suficiente. Las palabras de Teresa seguían resonando en su mente. Una genia oculta. Nunca se habría considerado así. Solo era una mujer que había decidido aprender. Una mujer que no aceptaba que el conocimiento fuera privilegio de unos pocos. Esa tarde, al terminar su turno, caminó hacia la estación de metro con paso tranquilo. La ciudad seguía su curso. Nadie la saludó. Nadie supo lo que había hecho, pero ella caminaba con el corazón en calma. Al llegar a casa, Pablo la abrazó fuerte. «Hoy saliste en las cámaras», dijo sonriendo. «Vi tu uniforme». Mercedes se rió. «No, hijo, nadie me vio, pero estuve allí, en el centro, donde importaba». Esa noche, mientras cenaban juntos, Mercedes pensó en todo lo que había vivido ese día. Había sentido miedo, había dudado, pero eligió hablar, eligió actuar. Y con eso, había cambiado el curso de una empresa, y tal vez de su propia vida. El día siguiente amaneció con un cielo cubierto de nubes bajas y una humedad que calaba los huesos. En las oficinas de Innovatec Iberia, sin embargo, el ambiente era de euforia contenida. La presentación del halcón ibérico había sido un éxito absoluto. Las noticias hablaban del nuevo referente en seguridad digital. Los inversores sonreían satisfechos y Javier Gutiérrez recibía llamadas de felicitación desde distintos rincones del mundo corporativo. Pero bajo esa capa de gloria, una sombra comenzaba a extenderse. Teresa Navarro no había dormido en toda la noche. Había revisado línea por línea cada registro del sistema. El código sospechoso no había aparecido allí por accidente. Alguien lo había introducido con conocimiento profundo del entorno y de las rutinas de prueba. Y lo más inquietante era que ese alguien seguía dentro de la empresa. Javier compartía esa preocupación. Por eso, esa mañana se reunió con Teresa y con el jefe de ciberseguridad para una sesión privada de seguimiento. Fue entonces cuando surgió un nombre: Andrés Delgado, jefe de desarrollo de la versión beta del Halcón. Un técnico brillante, veterano, pero con un historial reciente de roces internos y decisiones discutidas. Mercedes Ortega, por su parte, no había sido llamada desde su intervención el día anterior. Continuaba con sus labores habituales como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro sentía que todo era diferente. Se había demostrado a sí misma que su voz valía, que su conocimiento no era inútil y, sobre todo, que su intuición era sólida. Ese día, mientras limpiaba el área cercana al despacho de Teresa, escuchó por casualidad una frase que le hizo detenerse en seco. La puerta estaba entreabierta. Una voz decía, si fue Andrés: «Debemos atraparlo con pruebas». Mercedes contuvo el aliento. Entonces era verdad. El saboteador estaba dentro. Esa noche, de vuelta en casa, Mercedes habló con Pablo. Le contó todo. El chico de 17 años la escuchó con ojos muy abiertos. «Mamá», dijo despacio, «podemos ayudarles, podemos crear un entorno espejo. Si Andrés intenta volver a entrar, lo haremos caer». Mercedes lo miró con orgullo y ternura, pero también con una pizca de miedo. Estaban entrando en un terreno peligroso. A la mañana siguiente, Mercedes pidió hablar nuevamente con Teresa. Esta vez fue recibida con una sonrisa sincera. «Pase, señora Ortega», dijo Teresa. «Tenemos mucho que discutir». Durante esa reunión, Mercedes explicó la idea de crear un servidor falso, una copia exacta del sistema principal,
donde todas las acciones quedaran registradas sin que el atacante lo supiera. Teresa escuchó con atención. Llamó a 2 técnicos de confianza y juntos trabajaron durante horas para montar el entorno. Todo fue preparado en secreto. Nadie fuera del pequeño grupo sabía lo que estaban haciendo. Mercedes regresó a sus labores, como si nada, pero con un auricular oculto bajo el pelo, conectada al canal privado del equipo. Esa noche, a las 11:15, cuando la oficina estaba casi vacía, una alerta sonó en el canal interno. Teresa habló con voz firme. Se ha detectado un acceso sospechoso desde una IP interna. Se confirmó que venía de una terminal del piso 30. El equipo corrió por los pasillos vacíos. Mercedes esperó junto al ascensor, el corazón golpeando fuerte. Teresa y 2 agentes de seguridad entraron en la sala técnica, donde encontraron a Andrés Delgado con la pantalla encendida. En el monitor, el sistema falso mostraba una interfaz idéntica al original. Andrés ni siquiera se dio cuenta de que estaba en una trampa. Cuando vio a Teresa, se levantó bruscamente. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz alterada. Lo sabemos todo, Andrés, respondió ella. Tenemos tus accesos, tus claves, tus modificaciones. Estás acabado. Andrés intentó justificar sus actos. Dijo que quería demostrar que el Halcón era vulnerable, que lo hacía por el bien del proyecto, pero nadie le creyó. Había vendido información a una empresa rival semanas antes. Quería sabotear la presentación para que el fracaso empujara a Innovatec a contratar su nueva consultora. Javier Gutiérrez llegó minutos después. Escuchó en silencio. Luego ordenó suspender a Andrés inmediatamente y activar acciones legales. Esa misma noche, en su oficina, Javier firmó un documento importante. Era la propuesta oficial para ascender a Mercedes Ortega como asesora de ciberseguridad con contrato fijo. No era un favor, era reconocimiento. Teresa lo entregó en mano a Mercedes la mañana siguiente. Ella lo recibió sin decir palabra. Tardó varios segundos en comprender. «Yo no tengo título universitario», dijo al fin. «No importa», respondió Teresa. «Tiene algo que vale más: visión, coraje y un corazón limpio». Mercedes no supo qué decir. Solo asintió con los ojos húmedos. Esa tarde, al salir del edificio, caminó por la calle como siempre, pero con una sensación nueva en el pecho. Por primera vez en su vida, sentía que su historia apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con un cielo gris y una brisa húmeda que recorría las calles de Madrid, como si la ciudad entera necesitara respirar después del día anterior. En Innovatec Iberia, sin embargo, el aire era distinto. La presentación del Halcón Ibérico había sido un éxito rotundo. Las felicitaciones llegaban desde todas partes, los medios elogiaban la innovación y los inversores llamaban para confirmar su compromiso. Pero mientras el éxito brillaba en los titulares, en los pasillos más discretos se respiraba otra cosa: inquietud. Teresa Navarro llevaba toda la noche revisando los registros del sistema. Los técnicos de su equipo habían confirmado lo que temía. El código que Mercedes Ortega había detectado no fue un error ni un descuido. Era una puerta trasera diseñada con precisión, y alguien desde dentro la había colocado. Alguien con acceso privilegiado. Teresa lo sabía, Javier Gutiérrez lo sospechaba, y ahora ambos sabían que debían actuar con cautela. Durante una reunión privada esa mañana, Teresa expuso su hipótesis. Todo apuntaba a un nombre: Andrés Delgado, un ingeniero con trayectoria, jefe de desarrollo del módulo de pruebas del Halcón, brillante pero conflictivo en los últimos meses. Javier cerró los ojos unos segundos al escucharlo. No quería creerlo, pero las piezas encajaban demasiado bien. Acordaron montar una estrategia para atraparlo en el acto. Mercedes Ortega, por su parte, continuó con sus labores como si nada hubiera ocurrido. Pero por dentro se sentía diferente. Había roto un muro, había hablado y la habían escuchado. Ahora caminaba con una dignidad nueva. Esa tarde, mientras limpiaba el pasillo frente a la sala de servidores, escuchó una frase que la hizo detenerse. Teresa decía, en voz baja por teléfono: si intenta acceder de nuevo, esta vez lo pillaremos. Mercedes se quedó inmóvil unos segundos. Entendió que el juego aún no había terminado. Esa noche, en casa, le contó todo a Pablo. El muchacho la miró con asombro y propuso una idea: crear un servidor espejo. Un entorno falso, idéntico al real, donde si el intruso volvía a actuar, quedaría registrado. Mercedes llevó la propuesta a Teresa al día siguiente.
Teresa escuchó con atención, luego sonrió. Vamos a hacerlo. En silencio, con la ayuda de un equipo reducido, montaron el sistema trampa. Mercedes colaboró activamente. Sabia como pensaba alguien que quería ocultarse. El plan era simple y efectivo. Esperar. 2 días después, a las 11:22 de la noche, la alerta sonó. Un acceso no autorizado desde una terminal del piso 30. Teresa y los agentes de seguridad se movilizaron. En la sala encontraron a Andrés Delgado con una pantalla encendida, navegando entre archivos del entorno espejo. No se dio cuenta de la trampa hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué significa esto?, exclamó al ver a Teresa en la puerta. Lo sabemos todo, Andrés, respondió ella con calma. Estás terminado. Andrés intentó justificarse. Dijo que lo hacía para demostrar vulnerabilidades, que era una advertencia, que nunca tuvo intención de dañar. Pero los registros decían otra cosa. Había vendido acceso a una empresa rival. Quería provocar el fracaso de Innovatec para posicionarse como salvador externo. Javier llegó minutos después. Lo escuchó en silencio. Luego dio la orden de suspenderlo y comenzar acciones legales. La mañana siguiente, Mercedes recibió una visita inesperada. Teresa llegó a su zona de trabajo con un sobre. Dentro había un documento oficial. Javier Gutiérrez la nombraba asesora especial en ciberseguridad, con salario completo, oficina propia y acceso a recursos. Mercedes tardó en comprender. Yo no tengo título, dijo. Y Teresa respondió con una sonrisa tranquila. Pero tienes lo que muchos no: visión, valentía y el respeto de quienes saben ver más allá de los diplomas. Esa tarde, al salir del edificio, Mercedes caminó por la acera con una paz que nunca antes había sentido. No llevaba uniforme. Llevaba su ropa de calle, sencilla pero limpia, y una carpeta bajo el brazo. La ciudad era la misma. Los sonidos, los rostros, el tráfico. Pero ella ya no era la misma, porque a veces basta una persona que se atreva a mirar para cambiarlo todo. Habían pasado 3 semanas desde que Mercedes Ortega fue oficialmente nombrada asesora de ciberseguridad en Innovatec Iberia. El proyecto Talento Sin Fronteras no solo era una idea sobre papel, sino una realidad en marcha. Cada vez más trabajadores auxiliares se acercaban a las aulas de formación en las tardes, algunos con miedo, otros con curiosidad, pero todos con algo en común: el deseo de aprender y de ser vistos. Mercedes les explicaba desde cero cómo funcionaba una red, cómo identificar un archivo sospechoso, cómo proteger una contraseña. En su interior, sentía que por fin su trabajo comenzaba a tener un impacto real. Sin embargo, en la superficie invisible de los servidores de Innovatec, algo se movía en silencio. Una mañana nublada de martes, Teresa Navarro llegó a la oficina de Mercedes con gesto serio. «Tenemos actividad inusual en la red internacional», dijo mientras le mostraba una tablet. «Hay accesos constantes desde direcciones anónimas en el extranjero. Están intentando mapear nuestras entradas, buscar puntos débiles». Mercedes tomó la tablet y analizó los datos. No era ruido aleatorio, era sistemático. Los intentos venían de servidores localizados en Europa del Este, disfrazados tras múltiples redes VPN. No era un adolescente aburrido en su dormitorio, era un equipo organizado, profesional, y parecía que sabían exactamente dónde buscar. Mercedes se quedó en silencio unos segundos. «Hay un patrón aquí», dijo finalmente. «Están probando nuestros puntos de validación cruzada. Eso solo alguien que ha tenido acceso previo lo sabría». Teresa asintió. «Temíamos que el problema con Andrés Delgado fuera un caso aislado, pero parece que hay algo más profundo». Decidieron juntas montar una estrategia. No solo reaccionar, sino anticiparse, crear cebos, rutas falsas, sistemas trampa que atrajeran a los intrusos y los mantuvieran entretenidos mientras el equipo verdadero fortalecía las defensas internas. Durante los días siguientes, Mercedes reunió a un grupo reducido de jóvenes formados en su programa. No tenían experiencia corporativa, pero sí ganas, agilidad mental y una lealtad inquebrantable. Los llamó su escudo invisible. Cada uno asumió una tarea específica. María, experta en lógica de acceso. Hugo, recién llegado pero brillante en trazado de rutas. Lucía, callada pero precisa como un reloj. Trabajaban en una sala sin ventanas del sótano, con ordenadores viejos, tazas de café y una pizarra blanca donde cada nueva conexión sospechosa era marcada como un enemigo en el campo de batalla.
Fue entonces cuando lo descubrieron. Quantum Iberia, una empresa con sede en Barcelona que decía estar desarrollando una tecnología de seguridad propia. Sin embargo, al analizar sus movimientos digitales, Mercedes encontró coincidencias preocupantes. Demasiadas rutas similares, demasiadas referencias cruzadas con módulos que solo Innovatec usaba. Y entonces ocurrió. Un pequeño paquete de datos que llegó desde un servidor externo incluía una línea de código idéntica a una que Mercedes había escrito semanas antes durante una sesión de prueba. Era su firma, su estructura, su estilo. No había dudas. Habían robado su código, lo habían clonado y ahora lo usaban para construir su propia tecnología. Mercedes sintió rabia, sí, pero también una claridad inesperada. Ahora tenían la prueba, no solo sospechas, pero necesitaban más. Decidieron entonces crear un servidor espejo, una copia exacta del sistema de Innovatec, pero con vulnerabilidades diseñadas para atrapar al atacante en cada paso. Lo llamaron Proyecto Espejo. La idea era simple: atraer, registrar, identificar. Pablo colaboraba desde casa, ayudando a simular comportamiento humano en el servidor. «Mamá», dijo una noche, «es como jugar al ajedrez con alguien que cree que tiene ventaja, pero tú ya le viste el mate». Mercedes sonrió, pero sabía que no podían subestimar al enemigo. Quantum tenía dinero, influencia, y estaba dispuesto a todo. El despliegue del proyecto espejo tardó una semana. Cada noche Mercedes revisaba los protocolos, los logs, los comportamientos anormales. Dormía poco, comía mal, pero nunca se quejaba. Sabía que estaban en algo grande, algo que no solo protegería a la empresa, sino que demostraría el valor de su gente, de su método, de su camino. Una noche recibió una llamada de Teresa. «Tienes que venir», dijo. «Es urgente». Cuando llegó a la sala de control, los rostros eran graves. El servidor espejo había sido accedido. Y no solo eso, el atacante había intentado replicar parte del código hacia una IP vinculada a una oficina de Quantum Iberia. Tenían la cadena completa, la conexión, la prueba. Javier Gutiérrez fue informado de inmediato. Esta vez no solo se trataba de defenderse, era hora de responder. Mercedes se quedó sola unos minutos frente al monitor. Veía los movimientos como si fueran un lenguaje secreto, y pensó en todo lo que había vivido para llegar a ese momento. El miedo inicial, la duda, la rabia de ser ignorada, pero también el orgullo, el esfuerzo, y sobre todo, la certeza de estar haciendo lo correcto. El enemigo era fuerte, pero ella no luchaba sola. Luchaba con un ejército silencioso de invisibles que ahora empezaban a ser vistos. Y eso, en el mundo donde todos quieren destacar, era el verdadero poder. Era una mañana fría de jueves, cuando Javier Gutiérrez convocó a una reunión extraordinaria con los miembros del Consejo Directivo de Innovatec Iberia. En la sala de reuniones principal, con las persianas aún bajadas y las tazas de café humeando sobre la mesa larga de roble, se encontraban los principales ejecutivos de la compañía. Teresa Navarro y Mercedes Ortega estaban entre ellos. Había silencio, tensión, expectativa. Javier se puso de pie y habló con voz firme. «Señores, tenemos pruebas de que Quantum Iberia ha copiado fragmentos de nuestro código, ha accedido ilegalmente a nuestros servidores y ha intentado sabotear nuestros procesos internos. Esta es la evidencia». Con un gesto, Teresa encendió el proyector. En la pantalla aparecieron líneas de código, mapas de red, direcciones IP, capturas de registro, y en el centro de todo, la pieza clave, una función firmada digitalmente por Mercedes durante su desarrollo interno. Nadie podía negar lo evidente. Los murmullos comenzaron. Algunos directivos se miraban entre ellos sorprendidos, otros tomaban notas con rapidez. Pero lo que llamó la atención de todos fue el nombre que aparecía en la parte inferior del informe. Responsable del descubrimiento y del sistema de defensa, Mercedes Ortega. Hubo un silencio denso, como si todos comprendieran al mismo tiempo lo que eso significaba. Javier continuó. «No solo evitamos un desastre técnico, también confirmamos un intento de espionaje corporativo, y todo gracias al trabajo incansable de un equipo que nació de nuestro propio programa interno. Gracias a Mercedes y a su equipo, hoy seguimos en pie, y vamos a responder con la misma inteligencia y determinación». Horas después, en una rueda de prensa convocada en la sede central, Javier se dirigió a los medios. Detrás de él,
Una pantalla mostraba las palabras Innovatec Responde. Flanqueado por Teresa y Mercedes, Javier expuso los hechos con claridad. Mostró parte de la evidencia. Hablo de integridad, de defensa tecnológica y de justicia. Pero cuando le cedió la palabra a Mercedes, todos los flashes se dispararon. Ella caminó hasta el micrófono con paso sereno. No tenía traje elegante, solo una blusa clara y una mirada firme. «Buenas tardes», dijo. «Yo no soy una ejecutiva. No tengo títulos ni trayectoria académica. Soy una mujer que limpio pasillos durante 5 años y que estudio por las noches con su hijo. Pero hoy estoy aquí porque tuve la oportunidad de demostrar lo que sabía y porque alguien me escuchó. No vengo a hablar de mí, vengo a decirles que en cada empresa, en cada ciudad, hay personas invisibles que tienen talento, que quieren aportar. Solo necesitan una puerta abierta. Hoy la abrimos un poco. Espero que no se cierre nunca más». Los periodistas aplaudieron, algunos conmovidos, otros sorprendidos. Las imágenes de Mercedes recorrieron redes sociales, portadas digitales, noticieros. De la noche a la mañana se convirtió en un símbolo de resistencia y superación. Pero ella no buscó fama. Esa misma tarde volvió a su oficina del piso 29, se sentó frente al ordenador y abrió una nueva carpeta, Proyecto Aurora, una extensión del talento sin fronteras. Esta vez no solo para personal interno, también para desempleados, para jóvenes sin recursos, para mujeres mayores que habían sido olvidadas por el mercado laboral. Teresa pasó a verla. «Hoy hablaste como una líder», le dijo. Mercedes sonrió. «Solo hable con el corazón». Javier también llamó. Quería que participara en reuniones de estrategia, que fuera la cara visible de la nueva etapa de Innovatec. Pero Mercedes pidió tiempo. Quería seguir formando, acompañando, haciendo crecer su equipo, ese equipo que seguía trabajando en el sótano, sin fotos, sin titulares, pero con la misma pasión de siempre. Una noche, al salir tarde, se encontró con Lidia, una de las primeras alumnas de su programa. Le mostró su primer certificado digital. Mercedes la abrazó con emoción. «Usted me cambió la vida», dijo Lidia. Mercedes contestó suavemente. «No, tú decidiste cambiarla. Yo solo te alcance la linterna». Con la primavera llegó también un aire distinto a Innovatec Iberia. El proyecto Talento sin Fronteras que Mercedes Ortega había impulsado crecía cada día. Mujeres mayores, hombres desempleados, jóvenes sin estudios, llegaban a las aulas con ganas de aprender. Mercedes, que antes limpiaba los pasillos, ahora guiaba con humildad y firmeza a quienes nadie antes había mirado. Rechazó el protagonismo. Prefería seguir en su oficina del piso 29, revisando códigos, enseñando conceptos básicos, respondiendo cartas. Una en especial la conmovió. Una reclusa le escribió desde una cárcel agradeciéndole por inspirarla. Mercedes respondió sin pensarlo, pidiendo que se abriera un curso dentro del centro penitenciario. Lo hizo sin cámaras, sin notas de prensa. Cuando el ministerio le otorgó un premio por su labor, hablo poco, pero dejo una frase que recorrió el país: que llegue el día en que nadie se sorprenda porque una limpiadora sepa programar. No buscaba fama, buscaba cambio. Al final, su legado no fueron premios ni titulares. Fueron historias pequeñas y profundas, como la de Lidia, que aprendió a crear una web, como la de Pablo, su hijo, que ahora formaba a otros, como cada persona que, gracias a Mercedes, dejó de sentirse invisible y comprendió que el conocimiento, cuando se comparte, transforma.